Pues bienvenido una vez más a un teatro crítico, ¿no? Van por el ciento y pico, yo ya he perdido la cuenta. Y juntando con lo de la edición anterior, pues ya se irán cerca de 200, pero en fin. Hoy vamos a hablar sobre el nuevo orden mundial, a raíz de una conferencia que expuse yo el pasado 9 de junio en la Fundación Gustavo Bueno, en la Escuela de Filosofía de Oviedo, titulada Nuevo Orden Mundial, simplemente así. Bueno, tenemos aquí a nuestros invitados para que ellos, pues, de algún modo pongan los puntos sobre las IES sobre lo que yo allí dije, o que también hagan sus objeciones, que hagan sus, digamos, sus ampliaciones, sus pareceres, sus puntos de vista, sus tesis, sus antítesis respecto de lo que yo dije sí, en poco más de 2 horas, que claro, como cualquier tema, pues un tema da para muchísimo, ¿no? Tenemos a Íñigo Gay desde Bilbao. ¿Qué tal, Hola, Íñigo? muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Tenemos a José Ramón Bravo. ¿Qué tal, José Ramón? Buenas tardes, ¿qué tal? Y Francisco Benavente. ¿Qué tal, Francisco? Muy bien, buenas tardes a todos. Pues nada, pues yo voy a, en fin, yo voy a dar, bueno, primero iba a dar una exclusiva, ya lo he dicho, pero, o sea, en off the records, pero ya grabando, aunque Marí lo graba todo, os digo que malas noticias para la calentología, sofocón para la calentología, porque aquí en Sevilla lo que está siendo un verano inédito, una cosa rarísima, que ha sido un mes de mayo, bueno, el mes de mayo es lo normal dentro de lo que cabe, el calorcito de Sevilla, pero el mes de junio ha sido un paseo, ha sido con brisa, y es que ha llegado julio y sigue igual. Y hay que casi hay que dormir con manta, así que sofocón para la calentología, aunque yo estoy a favor del calentamiento global, porque mejor el calentamiento global que el enfriamiento global, que sería muchísimo peor, por lo menos para mí que estoy acostumbrado a la calor. Así que verano de lujo aquí en la tierra de María Santísima, en Andalucía, en Sevilla, en Hispalis, en la tierra de donde, en fin, donde llegó hace 500 años, ya se cumplirá el año que viene, Juan Sebastián Elcano, cuando dio esa primera vuelta a la tierra, esa primera globalización positiva, que se llevó aquí a cabo. Aquí en Sevilla se hizo la primera globalización positiva. Que claro, que habría que distinguirla de una globalización aurolar, que estas, digamos, son las dos, la distinción general que hace bueno en la vuelta a la caverna globalismo, guerra y globalización, o sea, terrorismo, guerra y globalización. Claro, desde luego lo que hace bueno en ese libro, que es de 2004, hace ya pues 17 años, pasó el tiempo, en lo que hace bueno ese libro no lo ha hecho nadie. Yo no he visto a alguien que haya hecho una taxonomía de la idea de globalización como lo hace bueno. He hablado de esta distinción entre globalización, o sea, positiva y globalización aurolar, pero es que el libro está lleno de clasificaciones, están los famosos 8 modelos, y no los voy a enumerar. Hay globalización incoada, globalización cumplida, globalización pues, unilineal, globalización unilineal, en fin, globalización específica, globalización generalizada, en fin. Lo que hace bueno en ese libro, que debería de reeditar Pentalfa cuanto antes, porque estos temas están muy de moda hoy en día y se vendería muy bien el libro, pues lo que hace bueno ese libro no lo ha hecho nadie. Y por tanto, nuestra escuela pues tiene una filosofía de la globalización muy potente, cosa que no veo yo en tantos, en fin, conspiranólogos o estudiantes de la globalización o del nuevo orden mundial, de estas cosas, pues que su filosofía es sencillamente de grima. Esto está en manos de zumbados, o al menos zumbados objetivos, quiero decir, de locura objetiva, de locura filosófica, por decirlo así. No que ya estén locos de psiquiatra, pero está prácticamente en manos de zumbados. Entonces, esta distinción, esta globalización positiva, que es realmente existente, que es irreversible, ya ha llegado a un punto en que, bueno, es cierto que, como he dicho antes, la globalización es un proceso que se inicia aquí, en Sevilla, con esa vuelta al mundo del Cano, que ya se sabe a ciencia cierta que la Tierra es redonda, porque ya se tenía la teoría de la esfera, y claro, esa globalización es realmente existente, es positiva, es real, ¿no? No es material, no es ninguna ideología. Y de hecho, como digo, irreversible, a no ser que, en fin, que haya una guerra nuclear o un terremoto, o sea, un terremoto,
meteorito, quiero decir, y se vaya todo al carajo. Pero más o menos, tal y como, al menos a nivel de medios de transporte, de medios de comunicación y del comercio, que te hablaba Carlos Marx, del comercio mundial, ¿no? A raíz del descubrimiento de América, precisamente, pues esa globalización positiva parece como eso, como irreversible, como ya algo pues, realmente existente, ¿no? Y prácticamente inevitable ya. La tenemos encima, tenemos que vivir con eso. Lo cual repercute en la geopolítica, evidentemente. Pero a raíz de esta globalización positiva, de esta repercusión en la geopolítica, hay ideas, digamos, en think tanks, en fin, instituciones globalistas, tipo Council of Foreign Relations o el Club Bilderberg, por citar los más famosos, o el Club de Roma, pues que desemboca en una globalización aureolar, que pronostica, digamos, un sistema de gobernanza mundial, que en el futuro, esa edad de oro, que se mira en el porvenir, ¿no? En el horizonte, pues vendrá poco a poco, los países irán, digamos, pues uniéndose, ya sea a través de la Unión Europea, a través de la ONU o de las instituciones que sean, de una especie como de federalismo mundial, que los países europeos se federan y a su vez se federan con los de América, con los de Asia y con los de África, y llegaremos aquí a un punto de gobierno mundial que lo hablan los globalistas. Ahora, por ejemplo, David Rockefeller lo tenía muy en boca, pero, por ejemplo, su mano derecha y su mano izquierda, es decir, Henry Kissinger y Wisniewski Brzezinski, pues no se lo creían, y encima se lo escribían en la cara a David Rockefeller. Es decir, que en el mundo del globalismo, dentro de los globalistas, hay unos que son más listos y otros que no son tan listos. Que saben perfectamente que esto del gobierno mundial es imposible, que es una cosa inviable completamente. ¿Por qué? Porque, parafraseando al Bill Clinton, la dialéctica de estados, es la dialéctica de imperios, estúpido. Entonces, es imposible que ahora mismo, como está la situación, por ejemplo, pues que Rusia, con esa remilitarización, con el avant-garde, ¿no? Con esa artillería increíble que tiene en lo militar, como gran potencia militar que es, o China, perdón, con ese auge que está teniendo, con ese auge tecnológico y comercial que tiene, y Estados Unidos pues se unan para hacer, yo qué sé, para luchar contra quién, para luchar contra los extraterrestres, porque otra cosa no va a poder ser. Pero en fin, yo le quería preguntar a mis contertulios cómo ven esta distinción entre globalización positiva y globalización aureolar y, en fin, y cuáles son los matices o las ampliaciones que puedan hacer al respecto de lo que estoy aquí yo diciendo y de lo que dije en su momento en la Escuela de Filosofía de Vida. Así que, Íñigo, ¿qué te parece a ti todo esto? Bueno, vamos a ver. Voy a dar unas impresiones generales sobre tu conferencia y, por supuesto, voy a entrar también en la pregunta que haces, ¿no? Tu conferencia yo la vi con absoluto interés, como siempre hago con todos tus trabajos, ya sean así audiovisuales, vamos a decirlo así, o charlas, o también con tus escritos, todos ellos, tu tesis doctoral misma, que es extraordinaria, etc. Y me pareció una conferencia inmejorable, irreprochable a varios niveles. En primer lugar, tiene mucha importancia esto, por supuesto, pues a nivel de la remoción que haces de materiales diversísimos. Me parece que así fue una charla extraordinariamente erudita, exhaustiva a nivel de documentación. Hiciste un recorrido por una serie de líneas, incluso pues, de individuos, de personas, de grupos, de grupúsculos, los Skull and Bones estos, los de Yale. Con detalles escabrosísimos, interesantísimos, ¿no? Lo de que se tenían que meter en un ataúd desnudos a contar sus parafilias, más o menos, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y entonces, efectivamente, y luego erudición también histórica, no solamente actual, sino histórica. En ese punto, pues me parece una conferencia absolutamente irreprochable, pero no solo por eso, luego también y sobre todo por las líneas lógicas de análisis, digamos, que me parecen implacables y que dejas en ridículo la ideología globalista. Y luego, en tercer lugar, el tercer elogio que te quiero hacer, que es un elogio que puede parecer menor, pero que también es muy importante a nivel metódico y heurístico, que fue divertidísima, como siempre, vamos, es decir, que fue una jartada de reír, como decís en Sevilla, yo concretamente en muchos puntos, pero voy a rescatar uno, nada más, tu imitación de Aznar, que luego te voy a pedir que lo hagas otra vez, en teatro crítico, pero en fin. Y entonces, y en cuanto a las grandes tesis de tu conferencia, pues efectivamente, esto de la globalización, bueno, la ideología de la globalización, pues nematológicamente tiene precedentes, tampoco es nuevo, tú también lo recogiste, por supuesto, pues hay precedentes en los que se pueden encontrar, por lo menos en el área de difusión helénica, es decir, en la parte de la historia del pensamiento, vamos a decirlo así, o de la cultura de difusión helénica, pues podríamos citar a los estoicos, para empezar, a los estoicos.
pero también pues a través de los estoicos pues todo Roma, ¿no? Con también Virgilio, etcétera. Y luego, por supuesto, pues la Iglesia Católica con toda la escolástica medieval, pues prácticamente desde el agustinismo, después todo el aristotelismo medieval, que también representa un modelo de globalización, en cierto modo, como institución totalizadora, ¿no? Que lo fue. Y, por supuesto, pues muy pegado también a la Iglesia, pero en dialéctica con ella, pues grandes proyectos imperiales, por ejemplo, de alcance intencionalmente universal, aunque efectivamente no lo fuesen, como pueda ser, pues sobre todo el más señalado es la Universitas Cristiana de Carlos V o Carlos I, y después pues el proyecto imperial de Felipe II, con ese emblema además de Felipe II de non sufficit orbis, que es un emblema ontológico general, efectivamente. Felipe II no era mundanista porque el mundo no es suficiente para Felipe II. Y bueno, y luego ya Napoleón, los nazis, los soviéticos, lo que se quiera. El Islam, por otro lado, también es un proyecto globalizador, evidentemente, ¿no? Y además lo fue y lo ha sido muchas veces porque te han señalado muchísimos puntos señalados en la historia del Islam, pues por ejemplo, apuntan en ese sentido, por ejemplo, pues yo qué sé, la toma de Constantinopla en el año 1463, ¿no? Por los turcos, por 53, vamos, por Mehmed II, etcétera. Y bueno, entonces, teniendo todo esto en cuenta, tal y como se configura actualmente, yo creo que esa distinción que haces entre dos tipos de globalización, una globalización positiva y una globalización aureolar, me parece muy fértil. Y me parece que es la distinción crítica fundamental que hay que hacer aquí, ¿no? Y yo creo que en efecto, quizás una manera también de entender las relaciones que pueden mediar entre estas dos formas de entender la globalización, estos dos conceptos de globalización o de globalismo, pues podría ser el siguiente. Esta es una forma de entender la relación entre estos dos conceptos de globalización, la positiva y la aureolar, que ofrezco a vuestra consideración y que creo que es la que tú estás ejercitando, pero vamos a ver si te reconoces en esta forma de expresarlo. Quizás podríamos decir que la globalización positiva se corresponde muy bien o se solidariza muy bien con la capa tecnológica en marcha de un montón de procesos efectivamente de totalización que están ocurriendo en el mundo a nivel geopolítico, económico, financiero, militar, etc. Pero la globalización aureolar, en cambio, más bien estaría inserta en la capa no tecnológica, sino nematológica. Es un conjunto de nematologías que rodean a esta capa tecnológica. Y entonces, si esto fuera así, pues lo que habría que decir es que la idea de nuevo orden mundial, tal y como, bueno, como la reconstruyes tú también a nivel filológico, pero en fin, para tomar como uno de los referentes, el famoso, además se suele representar así con el acrónimo NOM, ¿no? El nuevo orden mundial, del que habló pues también Bush I y Bush II después de la caída de la Unión Soviética, etc. Esa idea del nuevo orden mundial asociado a estos movimientos globalistas, que muchas veces aparecen a nivel nematológico, yo creo que de dos maneras distintas, pero fundamentalmente de esta. Sobre todo aparece esta ideología nematológicamente globalista como una ideología, digamos a decirlo así, vista en negativo, apotopraica. ¿Por qué? Pues porque los que hablan del globalismo generalmente son los que se oponen a dicho globalismo. Nadie, yo creo que muy poca gente in recto se dice, yo soy globalista, en cambio, yo pertenezco a los clubes que quieren dominar el mundo en el futuro y en el Agenda 2030, eso no lo dice nadie, ¿no? Pero sin embargo hay mucha gente que denuncia este globalismo. Ahora bien, sea in recto, sea in oblicuo, sea en negativo o en positivo, esta ideología globalista es imposible. Es decir, que los que la combaten están combatiendo un fantasma y los que la promueven, si lo promueve alguien, que yo tampoco estoy seguro de esto, pues también están promoviendo un fantasma. Porque tal y como efectivamente se plantea, es imposible. No puede haber un orden mundial total, completamente armonioso, estructurado desde fuera de las propias partes del mundo, es decir, metaméricamente, eso no puede existir. No existe ni puede existir. Ahora bien, que no exista ni pueda existir porque efectivamente es una ideología de corte metafísico, porque supone que el mundo es una unidad de totalidad, por ejemplo, es una unidad de simplicidad, porque supone que el mundo es una visión sencillamente del mundo parecida a la de las... si el mundo fuera una unidad metafinita, a la manera de Anaxágoras o de Leibniz, ¿no? Y como quiera que esto es imposible, pero sin embargo es imposible, pero... Si somos materialistas y seguimos aquí la metodología del materialismo filosófico, tal y como la ha ejercitado Gustavo Bueno en muchas ocasiones, por ejemplo, para empezar en la metafísica presocrática, no sois materialistas, será imposible, pero no puede ser un delirio. Es decir, si dijéramos que es un delirio, estaríamos ejercitando un análisis puramente psicologista, porque ¿cómo se explica este delirio? ¿No? Se explica sencillamente porque tiene fulcros de verdad, tiene que tenerlos. ¿Y cuáles son los fulcros de verdad
de esta ideología nematológica, metafísica del globalismo? Los fulcros de verdad de esta idea metafísica de la globalización aureolar es la globalización positiva, es decir, los propios cursos tecnológicos, militares, económicos, geopolíticos, etcétera, que efectivamente nos permiten decir que vivimos en un mundo totalizado a una escala superior quizás a la del mundo de Magallanes y Elcano, que ya estaba bastante totalizado, efectivamente. Ya entre los años 1519 y 1522 ya se totalizó bastante, pero era mucho más por los aviones, pues bueno, el ejemplo que pones del coronavirus yo creo que es evidentemente así, ¿no? Quiero decir que efectivamente lo que ha permitido la propagación de esta pandemia, como lo que permitió la propagación de la pandemia de hace un siglo, es sencillamente las rutas comerciales, las rutas militares, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, si este es el fulcro de verdad, el fulcro de verdad, la globalización positiva, de la idea aureolar de globalización, que sin embargo es imposible y no existe ni puede existir, entonces ¿cuál es el orden real del mundo? Pues el orden real del mundo es una concatenación de diferentes órdenes que en algún sentido están conectados entre sí, pero que en algún sentido son incompatibles y chocan. Y entonces aquí sencillamente yo creo que una de las maneras más interesantes y yo creo que más profundas de considerar tu charla es como el puro ejercicio de aquello que decía Gustavo Bueno ya en los ensayos materialistas y antes todavía, el papel de la filosofía en el conjunto del saber, que la conciencia filosófica materialista se mueve entre dos límites. Un límite es el nihilismo de que nada está conectado con nada, y otro límite es la metafísica, que correspondería aquí a la globalización aureolar que unos combaten y otros, sin embargo, mantienen, ¿no? O se supondría que mantienen. Y entonces, entre estos dos límites, pues lo que media es el principio de Simploque, según el cual el mundo pues no es una unidad de simplicidad, pero tampoco es un conjunto disgregado de partes, sino que tiene una unidad en mosaico, una unidad estromática. Y entonces, esta unidad estromática es el verdadero orden mundial que está sostenido por imperios que tienen intereses incompatibles entre sí y que además dentro de los imperios también hay clases que tienen intereses incompatibles entre sí. Todos estos grupos globalistas son clases. Son el Club Liebenberg, serán grupos, facciones, clases, ¿no? Que compiten y que colaboran y que pueden competir y colaborar incluso no ya internamente a cada uno de sus respectivos imperios o estados soberanos, sino externamente, transversalmente, como hablabas, pues eso, de las relaciones de algunos globalistas americanos con Stalin, con la Unión Soviética, etcétera, etcétera, ahora con China, lo que se quiera. Y entonces, naturalmente, pues habría que decir aquí que, por supuesto, que efectivamente el mundo está globalizado en todas cosas, porque si no lo estuviera estaríamos en una escala antropológica propia de la sociedad bárbara. Las sociedades bárbaras son las sociedades que son totalidades atributivas, perdón, quiero decir distributivas, que no tienen una unidad atributiva entre sí. Sin embargo, no estamos en la sociedad bárbara, estamos en una sociedad civilizada donde, por supuesto, las partes están conectadas. Y entonces, y aquí yo ya, dicho esto, yo creo que es una manera, por lo menos la que tengo yo, de reconstruir lo que dijiste tal, bueno, ya claro, estoy el que whisky recipitur ad modum recipienti recipitur, yo estoy recibiendo al modo del recipiente, ¿no? Y el recipiente soy yo, entonces estoy reformulando lo que dijiste, pero a mi modo. Pero quizás yo aquí ya haría una objeción, no es una objeción tampoco, es una consideración que voy a hacer, a ver qué te parece. Porque en la charla dijiste en algunos momentos que con esta situación del coronavirus, que nos ha impactado tan de lleno, etcétera, pues ahora estamos en una nueva situación geopolítica y geoestratégica. Y esto se ha dicho muchas veces, claro, por supuesto. Y esa situación geopolítica, geoestratégica, no sé si parece que puede orientar pues hacia una especie de, vamos a decirlo así, qué sé yo, de translatio imperi, desde Nueva York, por ejemplo, Washington, hasta Shanghái, vamos a decir así, o Pekín. Me parece que este diagnóstico puede ser cierto, pero sin embargo es aureolar también, porque no lo sabemos. Es decir, yo no creo que podamos decir que estamos en una nueva situación. Nueva con respecto a lo anterior del coronavirus, pues claro, hay líneas que son nuevas, pero la novedad no puede, yo creo, que diagnosticarse ni determinarse. Es decir, estamos en una situación nueva, pero no sabemos en qué tipo de novedad. Y ese tipo de novedad se sabrá, por supuesto, con el tiempo, pero decir que la balanza se va a inclinar hacia el lado del imperio chino me parece de momento mucho decir, porque efectivamente, claro, hay muchos argumentos para decir que sea así, ¿no? Pero, por un lado, hay que tener en cuenta también que China es una sociedad política mastodóntica que tiene unos problemas terribles internamente desde el punto de vista de su propio desarrollo, ¿no? Por ejemplo, problemas
de polución, problemas de tasas de envejecimiento brutal de la población, problemas demográficos que tienen que ver pues, con la diferencia que hay entre el número de mujeres y el número de hombres, por ejemplo, que produce una serie de desgarrones demográficos que garantizan que muchísimos millones de chinos no vayan a encontrar pareja en su vida y se las tienen que traer de Filipinas o de Tailandia o lo que fuese, a modo de caravanas de mujeres. Problemas de orden también de, qué sé yo, de desigualdad social que están provocando algarada, problemas étnicos, problemas de secesionismo musulmán, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, esto no quiere decir que Estados Unidos no tenga también lo suyo, por supuesto, lo estamos viendo con toda la ideología del Black Lives Matter y de lo políticamente correcto, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo creo que es demasiado pronto, es prematuro quizás decir que esta nueva situación post-pandémica va a inclinar la balanza de la Translatio Imperii más del lado de Shanghái, por ejemplo, que del lado de Nueva York. Podría ser, pero vamos, no creo que se pueda decir, vamos. Pues estupenda la intervención, Íñigo. Muchas gracias también por los elogios. José Ramón Bravo, ¿qué te parece a ti? Bueno, pues fue una conferencia muy larga y donde se plantearon muchísimos temas importantes, interesantes. Entonces, bueno, yo me anoté algunos, sobre todo, que me interesaron particularmente y que espero que podamos comentar. Y estando globalmente de acuerdo con todo lo que se dijo y con el posicionamiento, ¿no? Porque creo que nos movemos en los mismos esquemas, dijéramos, teóricos y categoriales, también me sugiere pues, algunas interpretaciones, ¿no? Algunas valoraciones dijéramos, de propuestas que hiciste respecto a la situación mundial y las ideologías en curso y demás. Y quizás, pues, uno de ellos tendría que ver, bueno, de entrada tal vez, pues, vendría o hubiera venido bien quizá, pues, a modo de recordatorio, fijar el concepto de globalización porque a menudo se da por hecho lo que significa, ¿no? Como que se entiende lo que estamos entendiendo por globalización, pero en realidad, además de que puede entenderse que hay varias globalizaciones, el mismo concepto de globalización, pues no todo el mundo lo tiene claro, ¿no? No es igual de evidente para todo el mundo. Yo, por la naturaleza del tema, siempre tendería a analizarlo desde las categorías políticas, desde la filosofía política propiamente, ¿no? Porque la globalización para mí es un concepto que sobre todo se entiende desde la filosofía política y desde el análisis político. Entonces creo que son las categorías políticas las que permiten entender mejor los procesos. Y, por ejemplo, una de las cosas que se plantearon, creo que lo planteaste en la primera mitad de la conferencia, fue bueno, el tema de la globalización positiva que se ha mencionado y demás, ¿no? Como algo irreversible. Entonces, un poco volviendo a la idea que acabo de decir, tendríamos que definir qué es la globalización para poder dar por hecho si es irreversible o no, ¿no? Porque, claro, según cómo lo entendamos, podría ser irreversible o no. Pero esto me hizo pensar en una idea que se ha repetido con frecuencia en varios autores cercanos a la Escuela de Oviedo, que es y creo que incluso el propio Bueno en alguna ocasión lo sugirió o lo afirmó, es el hecho de que el imperio universal es imposible, ¿no? Es decir, la idea de imperio universal como una idea filosófica evidentemente es un imposible, vamos a decir, en el mundo real, en el mundo material. Pero en realidad el imperio universal es una pauta, por así decirlo, en el plano de las relaciones de la política real, material, que sirve a un ortograma de un Estado, ¿no? De un Estado expansivo y, por lo tanto, es más bien es una tendencia, más que un punto de llegada, ¿no? Que evidentemente, en principio no se puede alcanzar. Pero, claro, a mí lo que se me ocurriría pensar es que si es irreversible la globalización, ¿no? Y entendemos la globalización como una forma de imperialización, porque yo por lo menos la entiendo así fundamentalmente, entonces, claro, habría que plantear o replantear si es realmente imposible el imperio universal. Yo parto de la base de que si para poder conseguir el imperio universal lo que se necesitan son los medios y los recursos materiales suficientes para conseguirlo, otra cosa es que se puedan conseguir o cómo se consiguen. Pues entonces, estrictamente hablando, no es imposible. Otra cosa es que sea improbable o que históricamente no se haya conseguido hasta ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy el mundo en el que vivimos es un mundo prácticamente anglosajonizado, en el que todo el mundo aprende inglés, en el que el sistema económico, monetario y financiero internacional está dominado completamente por las instituciones anglosajonas, en que la nematología ideológica, teológica, moral, etcétera, de todo Occidente y de gran parte del resto del mundo es básicamente angloprotestante y liberal,
Entonces, es lo más próximo a la, no sé si globalización o mundialización que podamos pensar. Entonces, quizá no se ha conseguido del todo porque todavía queda China y quedan algunas potencias, dijéramos, que no encajan de todo en el esquema, pero incluso ellas están bastante influenciadas por el hecho de la globalización. Entonces, yo creo que ese es un tema quizá pues a plantear o a replantear, ¿no? El hecho de si el imperio universal o la globalización. Lo que dijo Bueno cuando, por ejemplo, diferenciaba mundialismo de globalismo, internacionalismo, cosmopolitismo, etcétera, ¿no? Que son conceptos que a veces se solapan, pero que son diferenciables, es que en realidad hay varias globalizaciones. Claro, esto se liga con la idea del imperio. Creo que lo ha apuntado un poco Íñigo antes. Es decir, que evidentemente las globalizaciones son procesos políticos, es decir, son procesos de imperialización. Por lo tanto, los imperios impulsan sus propias globalizaciones. Entonces, si se habla hoy de globalización, yo creo que es en clave anglosajona. Es quizá el único elemento en el que quizás no se ha insistido lo suficiente en que hoy hablar de globalización prácticamente es hablar de anglosajonización, ¿no? Fundamentalmente es esto. Porque claro, una globalización de otro tipo, pues es que no se vislumbra realmente en el horizonte ninguna potencia, ni siquiera China, con capacidad de globalizar al nivel en que lo han hecho y lo siguen haciendo los anglosajones, ¿no? Y bueno, hay otros temas que no me quiero extender, pero que espero que podamos tratar, como por ejemplo, que también lo mencionaste, el de la pluralidad o el pluralismo, ¿no? Que hace que no haya unidad entre estos grupos, entre las propuestas ideológicas que hacen en clave globalista, ¿no? Que bueno, es también es interesante tratarlo de hasta qué punto el pluralismo o la pluralidad impide la unidad. Yo creo que son cosas que habría que diferenciar porque no necesariamente la impide. Es decir, puede haber unidad aunque haya pluralidad, y aunque no siempre. Y luego también, pues bueno, volver un poco a la categoría del imperio. Yo creo que la categoría fundamental en la filosofía política, sobre todo a este plano en el que nos estamos situando de la globalización, es la categoría de imperio. Es la que nos permite realmente entender y dar cuenta, por así decirlo, de los procesos y de las realidades, ¿no? Las realidades materiales que se están llevando a cabo. Pero no me quiero extender, espero que luego podamos hablar más de todos estos temas. En general estoy de acuerdo con todo lo que se dijo y bueno, pues con el posicionamiento, ¿no? Una última también apreciación es que claramente vi un enfoque muy marcado en lo que es el ámbito norteamericano, ¿no? De Estados Unidos, que tiene también su lógica porque, claro, como digo, pues la globalización es en clave anglosajona y sobre todo estadounidense, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué punto, pues, quizá para entender los procesos de globalización, incluso los actuales o el actual, una perspectiva temporal mayor, ¿no? Quizá permitiría hacer como algún tipo de propuestas de validez general más fácilmente, puesto que podemos ver las líneas de la historia y una de las, dijéramos, de las diferenciaciones que yo siempre he hecho en falta, ¿no? En esos análisis, y ahora hablo ya en general, ¿no? Es la importancia que quizá creo que se le debería dar a lo que es lo que yo llamo la teología política, ¿no? Es decir, el papel de la religión, sobre todo en Occidente, no por la religión en sí, o solo por la religión en sí, sino por la importancia que tiene en el plano, en el nivel nematológico, ¿no? Es decir, en la dimensión ideológica del poder político. Yo creo que esto es fundamental y que la globalización hoy, si es anglosajona, es porque es también liberal y es protestante y, por ejemplo, muchos de los temas que tú planteaste, como el divisionismo, la falta de acuerdo, el segregacionismo, la propia masonería, ¿no? Todo esto, el sectarismo, todo esto en realidad es protestantismo. Esto tiene que ver realmente con los principios morales y, digamos, ideológicos del protestantismo. Entonces, yo creo que también, pues, insistir en este tipo de relación, ¿no? De lo que es la globalización con sus orígenes morales, religiosos y demás, también tiene sentido, ¿no? Pues sí, muy bien. Todo eso habría que, sí, por supuesto, y estoy de acuerdo en que hay que matizar mucho y que hay que profundizar mucho más, por supuesto. Y me enfoqué más en Estados Unidos, pero también hay que tener en cuenta la City, que financieramente no ha caído, que cayó como imperio viéndolo en el mapa, pero en los financieros, en los años 60 los Rothschild estaban ahí y me parece que siguen estando ahí a pie del cañón. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo vi tus dos vídeos y revisé algunos más por ahí, algunas otras. Y antes de nada, yo os quiero proponer un plan metodológico que copio de un autor que para mí es queridísimo, que es Johan Galtung, que es el gran experto en la violencia en el mundo,
que propone que, como era hijo de médico, todos sus escritos siempre los hace en una trilogía muy interesante, una tríada muy interesante, que es diagnóstico, pronóstico, terapia. Si hacemos eso con la globalización, tu diagnóstico no solo es exhaustivo, sino que es formidable. Es decir, es un diagnóstico completo, omnicomprensivo. Lo ha dicho Íñigo también, yo estoy de acuerdo con él. Además, te basas en la obra de Bueno, que es, yo aquí la tengo, vamos, la tengo por aquí puesta, de La caverna, que a mí me hizo pensar meses, porque usa conceptos de una profundidad, de una extensión intelectual interrelacionada, que te exige un análisis si quieres hablar con seriedad de él. Tal. Entonces, dicho esto, el resumen que hago yo de tus dos conferencias es, lo tengo aquí apuntado, dice, el globalismo es una puerilidad que intentan convertir en doctrina. Es decir, el globalismo simplemente ha sido un sembrado de ideas de una lucha universal por la dominación que pretende nada más y nada menos que hacerse propietario de las materias primas, de los bienes de producción y de los recursos financieros. Y esa es la esencia de toda la batalla que tenemos encima de la mesa. Donde dice José Ramón que el mundialismo hoy en día que entendemos en Occidente, el que nos llega a través de nuestros medios de comunicación, es anglosajón, es una verdad indiscutible. Es decir, dominan los medios de comunicación, los pagan y nos van adoctrinando por medio de un enmarcado cognitivo de gran dimensión, en la que nos van centrando no solo sus conceptos, sino que nos van sembrando los nuestros, es decir, cogen cada cultura particularmente desde su concepción, porque por ejemplo ellos saben que el español es muy resistente a la cultura impuesta desde arriba, lo hemos demostrado a lo largo de nuestra historia, y en el siglo XVIII los afrancesados se estrellaron con el pueblo y en tu tierra. El cantejondo no fueron capaces de erradicarlo, a pesar de que intentaron hacerle cantar la marsellesa. Ahí seguisteis con vuestros vinitos finos y con vuestro cantejondo, y dice, perdone señor, usted no tiene ni idea de lo que es el pueblo español. Vamos a venir usted para acá, que le voy a cantar una soleá que se va a poner los pelos de punta, ¿no? Y entonces, como nos conocen, van sembrándonos a cada uno con su sección. Es decir, ¿que eres asturiano? Bueno, tú crees en Pelayo. Bueno, pues te voy a contar yo el enmarcado cognitivo para Pelayo. Que tú eres vasco y te crees una raza procedente de la Arcadia feliz, yo qué sé, te voy a dar... ¿Cómo lo hacen? Es muy sencillo. Nos van soltando doctrina y, por ejemplo, aquí... para particularizar en el diagnóstico y para poder intentar hacer un pronóstico, matizamos, me voy a lo particular, que lo vamos a entender mejor, que somos los cuatro de aquí, ¿no? En esa doctrina pueril que han sembrado por el mundo y que han adobado con un enmarcado cognitivo muy importante, es donde ha excavado su siniestra guarida, por ejemplo, la izquierda populista en Europa, y está intentando destruir la estructura de Estado de Derecho en Europa, porque saben que el gran riesgo que tienen los globalitarios es el Estado de Derecho. Es decir, lo que más odia a un globalista es el Estado de Derecho. Lo vimos cuando el tratado TTIP, que finalmente Europa no firmó, el gran cabreo que se cogió Obama cuando vio que aquello que iba a ser una globalización correcta y ordenada desde lo económico, donde los tribunales de los países de la Unión Europea no podrían hacer caso de las discusiones de los consumidores europeos, puesto que iba a haber un gran arbitraje internacional. Eso, en el fondo, lo que te estaban diciendo era que iban a romper la norma de derecho, iban a penetrar en nuestros estados, iban a penetrar en nuestras naciones de otra manera. Entonces, a nosotros ahora nos están sembrando, pues eso, una izquierda infantiloide disfrazada de, yo qué sé, de una juventud voluntarista. Aquí todo es sentimiento, emoción, emotividad, voluntad y tal. No, pero vamos a ver, aquí hay racionalidad y racionalidad. Te voy a decir que mencionó Íñigo a China. China, cuidado con China, José Ramón, porque China es un imperio de nuevo cuño. Yo estuve intentando encajar China, que llevo estudiándolo varios años, y escribí hace poco un artículo sobre ellos, en las estructuras de relaciones, que lo tengo aquí apuntado, de relaciones uniploríbocas entre estados, y solo he podido colocarla en un punto en la situación 8,
que es una situación desde una asimetría de coexistencia simple, porque China no puede ser coexistencia ejemplarizante ni ejemplar, ni tampoco es imperio, porque su forma de actuar en el mundo es neocolonial y lo hace de una manera muy peculiar. China penetra por la deuda pública y así se ha trincado a Venezuela, a Bolivia, a Sri Lanka, a la zona sur de Laos. Ella tiene una directriz económica y usa nuestras técnicas porque nos han estudiado en profundidad. Los Han nos desprecian a los occidentales porque Han es la raza procedente del supremo orden de equilibrio universal tal, que es su creencia. Y entonces los que no somos Han, pues somos, bueno, algunos somos más listos, otros menos listos. Entonces ellos entran de esa manera y el éxito chino, que es un constructo, muy bien dicho por Íñigo también, es un constructo precario porque China tiene como todas las naciones, ha nacido de una batalla con su propia historia y China, por ejemplo, el Partido Comunista se empeña en decir, ahora mismo el Partido Comunista chino nos golpea constantemente con 3 ideas. China siempre existió, China siempre estuvo unificada y China nunca se metió con los estados colindantes. Es decir, China siempre respetó las capas corticales de los estados colindantes. Cualquiera de vosotros que hayáis leído un poco de historia, no me creo ninguna de las 3. O sea, China no existió siempre, de hecho la hizo existir la invasión mongola. China no estuvo nunca unificada antes porque se fue una batalla constante de dinastías contra dinastías que cuando una ganaba borraba el mapa del anterior y toda su obra y volvía a empezar con esa vieja idea filosófica que tienen ellos de que el príncipe tiene que ser una especie de filósofo ordenador del bien y tal, pero siempre con un supremacismo metido en la cabeza. Y China siempre agredió a su alrededor, lo que pasa que no lo quieren decir. Claro, se lo dices ahora a los chinos y nos van a mandar a la mierda, pero, con perdón, pero es lo que hay así. Entonces, esa contradicción, perdona, esa contradicción al globalismo ordenado, que sería el que José Ramón defiende, y yo también, de corte occidental, tal vez de raíz protestante, yo la catolicaría un poquito para que no fuera todo tan protestante, que tiene ese ordenamiento que nosotros entendemos porque se siembra en los estados de derecho de corte occidental que llevamos muchos siglos combatiendo para conseguirlos con la separación de poderes. Hay que tener cuidado porque ellos eso no lo entienden. Y en contraposición te va a decir, vale, pues mira, es muy fácil, yo uso la ONU igual que vosotros, pero la uso de manera totalmente torticera. Es decir, yo voy sembrando mi dinero por los países, como todos somos iguales, como todos los países en la ONU tienen cada país un voto, etcétera, etcétera, y dice, yo voy a ganar mis mayorías de una manera que vosotros no os vais a imaginar. Y lo han hecho, y lo seguirán haciendo. Y Centroáfrica es toda China, Argelia empieza a serlo, todo el arco índico, hay una ruta índica ahí de la seda que es impresionante, hay unos choke points en la zona del estrecho Sonda, el estrecho Malaca, que es chino total. Entonces hay un viejo método de tortura que se llama la gota malaya, que es que te matan porque te echan una gotita encima de la cabeza fría durante tanto tiempo como que al final te congelas, ¿no? Y se llama la gota malaya sin buscarla en internet. Y dicho esto, creo que tenemos ya el diagnóstico encima de la mesa. Yo propongo intentar hacer un pronóstico, porque ¿de qué nos sirve estar todos de acuerdo en lo que hemos dicho? Más o menos. Sí, yo pronóstico, yo tengo luego una propuesta. Hasta aquí he llegado. Si me permites, lo que dices sobre China es muy interesante. Claro, el curso actual de desarrollo chino a todos los niveles, económico, industrial, militar, tecnológico, etcétera, pues aparece en el contexto del país más poblado de la Tierra, aunque bueno, con una población envejecida, también es verdad, y como digo, con unos desequilibrios demográficos entre sexos, por ejemplo, bestiales, y que eso es un problema a largo plazo que ya se está sintiendo. Yo en China, por razones profesionales, he estado muchas veces, y eso se ve, vamos, este tipo de problemas se ven. Aunque el nivel de vida en las ciudades es muy alto, etcétera, en general. Y claro, el problema que hay es que efectivamente
China tiene que seguir creciendo económicamente al ritmo que está creciendo o superior, porque es que si no, el desgarrón, digamos, a nivel social y demográfico puede ser terrible. Es decir, si empiezan a crecer los indicadores de desigualdad, la pobreza, etcétera, pues entonces no te digo nada. Y entonces, claro, el problema es cómo se hace eso. Pues eso se hace pues como lo hicieron las naciones occidentales durante las dos revoluciones industriales. Sí. Según el libro de Domenico Losurdo, La contrahistoria del liberalismo, a través de la explotación de las colonias, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles son las colonias de China? Pues para empezar, Filipinas, Vietnam, el mar del sur de China. Y claro, el problema es que hay otro imperio que también tiene interés ahí. Y entonces, pues esto, naturalmente, sobre todo ahora, porque la situación, claro, en Estados Unidos es muy difícil diagnosticar las líneas políticas, pero daba la impresión de que Trump, muchas veces se dice que hay unas, decimos nosotros, que fuera de las apariencias ideológicas hay una gran continuidad en el imperio, la marcha del imperio, del ortograma, al margen de quién sea el presidente. Eso es cierto hasta cierto punto, porque luego también hay diferencias. Trump daba la impresión de ser más aislacionista. Y Biden, en cambio, es una especie de guerrero de la Guerra Fría, como lo era Hillary Clinton. Y entonces yo creo que efectivamente aquí lo que se puede producir, sobre todo teniendo en cuenta la situación geopolítica, la situación también energética, de recursos, etcétera, en el mar del sur de China, se puede producir una guerra, sencillamente. Eso es posible, vamos. Sí, bueno, y en esa zona, en los países de esa zona, 15 países han hecho una alianza encabezada por China, que en inglés es RCEP, R-C-E-P. Eso es. No recuerdo el nombre. Y sin embargo, China tiene conflicto de soberanía con otras muchas naciones. Bueno, Taiwán es la más famosa, pero Taiwán ni siquiera está reconocido formalmente por ningún país, por muy pocos países del mundo. El Vaticano es uno y algunos países árabes y algunos países de Hispanoamérica también, pero Estados Unidos no reconoce formalmente la soberanía de Taiwán desde, como sabéis, desde los años 70, desde que fue Nixon. Sí, desde que incorporó a China a la ONU y sacó a Taiwán. Sí. Pero sin embargo da igual, tienen acuerdos diplomáticos y militares de defensa en el caso de que haya una agresión china, ¿no? Ahora, Taiwán es un caso, pero luego está Vietnam. Vietnam ahora mismo está tan amenazado por China que Vietnam se ha convertido, ironías de la historia, después del Napalm y demás, se ha convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos en esa zona. Sí, pero ha entrado en el RCEP, igual que Japón. Sí. Hay que ver las contradicciones. Es que las instituciones internacionales son un cachondeo. No, han tenido que entrar porque China ha utilizado una estrategia de compra de deuda demoledora. Bueno, es su historia, siempre fue así. O sea, China siempre fue económica en sus negociaciones. De hecho, la parada que le hicieron en seco cuando las guerras del opio, que tienen mala fama para el Occidente, puesto que al fin y al cabo fue una manera de hacer casi una eugenesia a nivel brutal, de machacarlos con opiáceos. Pero lo que los occidentales de aquellos tiempos analizaban, lo que veían era el despertar del gran dragón y era peligroso porque los estudiosos de esa zona veían que la filosofía subyacente era, yo la he llamado imperialismo parasitario, es decir, no es un imperialismo del estilo generador del siglo XV al XVIII español, no es un imperialismo depredador como pudo ser, acusan de serlo a los británicos, holandeses, etcétera, tal, de después en el colonialismo, pero es parasitario, es decir, ellos son infecciones oportunistas. Ellos entran, por ejemplo, solo tienes que ver cómo está distribuida la economía china dentro de un país occidental, o sea, cómo funcionan sus tiendas. Eso, hoy en día decir esto queda incluso feo y tal, pero por suerte la administración Biden ha empezado a legitimar este tipo de críticas que yo acabo de hacer ahora. Yo en esto participo también un poco de lo que dice, hay un autor que lo tengo apuntado por aquí, que es, creo que, no me acuerdo, sí, Timothy Brook, que escribió recientemente un libro muy interesante, se llama El Gran Estado, y claro, una de las cosas que decía el tío es que él estaba inquieto porque no sabía cómo lo iban a calificar a pesar de su esfuerzo. En la administración Trump lo machacó, sin embargo Biden parece que empieza ahora a decir que, ojo, que hay que buscar un equilibrio, es decir, el pronóstico es, o lo que dice Íñigo de pronóstico, una guerra de tipo económico, comercial, Occidente-Oriente, o una búsqueda de un nuevo equilibrio, una nueva forma de multilateralismo
de tipo negociado a través de tratados que le ponga a cada cual en su sitio. Pero no nos olvidemos, yo insisto en que el éxito de China es precisamente, se debió a la tremenda unificación que produjo el Partido Comunista y a la impresionante disciplina que impusieron en sus ciudadanos. Es decir, si Occidente quiere enfrentarse a este dragón, deberá empezar a pensar en unificación, fortalecimiento y disciplina interna de los países que formemos parte de la parte del otro lado, del otro frente, porque nuestras capas corticales van a ser machacadas en breve desde dentro, o sea, van a reventarnos. Perdona que interrumpa, lo que tú estás defendiendo, Francisco, en definitiva es la nematología imperial angloprotestante, porque esta, incluso los conceptos que manejas de Occidente, los occidentales, frente a China, dejando al margen, dijéramos, la valoración de las instituciones o de la cultura china, que bueno, puede gustar o puede no gustar, pero la realidad, digamos, material y objetiva del mundo es la que es. Entonces los estados se enfrentan en función de su más potencia. Entonces esto de hablar de los occidentales, de Occidente, que es algo que hacen precisamente los anglosajones, cuando hablan de la comunidad internacional, para ellos es Estados Unidos y Gran Bretaña. Esa es la comunidad internacional. Y cuando ellos están de acuerdo es porque la comunidad internacional está de acuerdo en algo. Y los demás tenemos que copiar. Entonces, yo soy hispano, yo no soy occidental porque no soy protestante ni soy anglosajón. Entonces, yo no voy a verme nunca en ese grupo frente a China. En todo caso, puedo verme tanto frente a China como frente a los protestantes anglosajones o frente al mundo musulmán, pero no me voy a ver como un occidental. Entonces, yo creo que esto forma parte un poco también de esas ideologías voluntaristas, de esas hematologías que responden a una concepción imperial, pero que no es la nuestra, porque la concepción imperial del mundo católico era una concepción de la universalidad católica, es decir, no tienen nada que ver esas concepciones morales, y por eso también, y perdona que quizá puntualice estos temas, pero por ejemplo lo que has mencionado respecto al Estado de Derecho, bueno decía que todo Estado es de derecho, porque efectivamente todos los Estados tienen normativa y todos los Estados tienen leyes y el derecho es una creación del Estado. Entonces, si no hay Estado, no hay derecho y viceversa. Es decir, es imposible, ¿no? Otra cosa es que pueda haber normas institucionales, pero esa es otra cuestión. Entonces, esto de hablar, por ejemplo, de la separación de poderes, del Estado de Derecho, del mundo occidental, de las creaciones, de que nos hemos esforzado tantos siglos en crear el Estado, es que el Estado nacional, liberal, moderno, es una creación estrictamente hablando también protestante, porque la noción católica de la comunidad política es la noción del imperio, no es la noción del Estado, nación, racial, europeo, del cuius regio, eius religio, que es un concepto protestante, en definitiva. Entonces, claro, yo creo que aquí estamos manejando las categorías protestantes, las categorías anglosajonas, y eso lo que demuestra es el grado de colonización imperial del protestantismo. Pero ¿por qué ocurre esto? No, solamente quiero decir esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque el protestantismo y el liberalismo como nematología está implantado a este nivel precisamente porque está a la escala imperial, porque el imperio implantado a nivel universal es un imperio protestante, no es un imperio católico, no hay ninguna potencia imperial católica en el mundo ya. Bueno, yo quería hacer... tú lo que quieras, Íñigo, y ahora... No, dos matices, muy rápido. Hombre, estoy de acuerdo, por supuesto, con lo que ha dicho José acerca de el concepto de Occidente, pues es un concepto vacuo en principio, porque Occidente está... Lisológico. Es lisológico, eso es. No es morfológico, exactamente. Porque Occidente no es decir nada, vamos, sencillamente. Ahora, también hay que decir que, por supuesto, pues naturalmente en las tensiones entre Estados Unidos y China, tensiones que se van a agudizar y que yo creo que pueden apuntar, yo tampoco soy profeta, no tengo ciencia de visión, ¿no? Pero pueden apuntar no a una guerra comercial que decía Francisco, sino a una guerra, vamos, claro. A una guerra militar, una guerra no en el sentido metafórico, sino una guerra como la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, porque además es una coyuntura muy parecida. Entonces, pero bueno, podría ser que no, digo que en ese contexto de esas tensiones crecientes, a pesar de que el concepto de Occidente sea, como ha dicho muy bien Daniel, lisológico, pues resulta que efectivamente desde el punto de vista de la autaxia, no ya de la hispanidad ni nada de esto, sino de la autaxia de la sociedad, de la nación política española, pues resulta que efectivamente desde el punto de vista cortical, pues nosotros
somos aliados de Estados Unidos, sencillamente. Somos una colonia de Estados Unidos porque no tenemos soberanía material. Un Estado que no es capaz de mantener... Un Estado, perdona, Íñigo. Un Estado que no es capaz de mantener por sí mismo su soberanía no tiene soberanía material. Si tenemos que recurrir a las bases de Estados Unidos, a la protección, supuesta protección, porque Ceuta y Melilla, que es un territorio nacional, no están protegidos por la OTAN, como sabes tú. Hombre, pero entonces están sometidos a las pretensiones de Marruecos, que es un enemigo político de España. Pero ningún Estado, ¿dónde está la soberanía material de España? Pero ningún Estado sería entonces soberano, porque entonces, claro, eso prueba demasiado. China es soberana, el Reino Unido es soberano, es un Estado soberano. Pero no Alemania ni Francia, eso prueba demasiado. No, estoy de acuerdo contigo. Entonces, lo que pasa es que, claro, hay niveles, hay grados también. Quiero decir que desde el punto de vista de nuestras alianzas, es evidente que nosotros estamos aliados a Estados Unidos. Eso es evidente, vamos. Entonces, desde por la OTAN. Por la OTAN. Sí, claro, por eso. Y entonces yo creo que eso efectivamente me parece que eso quizás justifica también, a pesar de que estoy de acuerdo con que el concepto de Occidente es lisiológico, pero justifica el fulcro de verdad de lo que decía Francisco. Ahora, y luego, igual que es lisiológico el Occidente, lo que también es lisiológico es lo del protestantismo, porque protestantismo se de muchos tipos también. Hay mucho. Hay luterano, hay anabaptista. Mi antiguo alumno en México, Gabriel Lozano, tiene un estudio que marcha que él titula El mito del protestantismo. Y lo que dice en ese estudio es que el protestantismo no existe. Lo que existe es la Iglesia Católica. Y lo que da unidad al protestantismo, ¿qué es? Oponerse a la Iglesia. Es decir, que es una clase negativa, sencillamente. No tiene... ¿Por qué? Porque hay baptistas, anabaptistas, mormones, de Jehová. Es un protestante. En realidad había que hablar del liberalismo, porque es la ideología que ha implantado los imperios universales en Luego, España y Estados Unidos. Yo no creo que, a pesar de que esta es una tesis que también he oído muchas veces, pero me parece a mí, y no es quizás momento, bueno, podría serlo, de discutirla, ya se ha discutido varias veces, yo no creo que la noción de nación política sea protestante en origen, ¿no? Eso por supuesto que sí lo es. Es francesa. Es francesa y está envuelta además... Es anticatólica completamente. El concepto de nación, no. Y además los franceses, así como decía Engels... Es anticatólica... Decía Engels, ¿no? Que los americanos hicieron su revolución disfrazados de romanos, ¿no? Yo creo que habría que decir que los franceses hicieron su revolución en realidad disfrazados de escolásticos españoles, suavistas, porque los planteamientos que condujeron a la conformación de la idea de nación política están ya en Suárez y todos los demás. Quiero decir que no es una nación protestante, creo que no. Sí, bueno, y cuando dice la noción de nación que tiene, vamos a ver. Todos somos franceses, eso recuerda a San Pablo cuando dice ya no hay griego, ya no hay estamos aquí mezclando lo que es la olización anatómica hispánica propia del catolicismo con la olización atómica individualista propia de la modernidad, propia de las revoluciones liberales, que rompe completamente el orden moral y el orden político con la Revolución Francesa y con las revoluciones liberales modernas, que vamos, es una ruptura radical. ¿Cómo se puede decir que la política moderna es lo mismo? No tiene nada que ver. Es verdad, eso de moderno también es un lisologismo, porque tan moderno es Suárez como Rousseau, es que es igual de moderno. Eso en moderno yo tampoco se entiende muy bien lo que es. Es verdad que la Iglesia Católica aquí en España, por ejemplo, se opuso a la nación política a través del carlismo. Hombre, sí, pero los liberales eran católicos también, ¿eh? Los liberales... Había liberales católicos, claro. Claro. Hay parte de la Iglesia... el liberalismo se opone al catolicismo, porque es una concepción del Estado y una concepción de las instituciones políticas. Bueno, la idea de liberalismo apareció en España, concretamente. O sea, No, la palabra liberal procede del español. No quiere decir que el liberalismo aparezca en España. Bueno, pues se puede decir que aparece en España, pero cómo se ha entendido después el liberalismo como forma de Estado y como forma política no tiene que ver nada con las instituciones ni con la tradición hispánica. Otra cosa es que la España moderna sea un tipo de Estado que se ha constituido de manera distinta a lo que ha sido la España histórica, porque estamos hablando de dos criaturas políticas muy diferentes, porque ¿cómo vamos a comparar el antiguo régimen o lo que es la catolicidad, es decir, el orden moral imperial del mundo católico, ¿no? Con sus 12 siglos de historia, por lo menos en el caso de España, con los 2 siglos de liberal colonialismo? Sí, pero que eso también vamos a ver, la nación francesa también se organiza de manera muy distinta desde el punto de vista de su morfología política con respecto a la monarquía de Luis XIV o de Luis XVI, ¿no? De manera muy diferente. Es una ruptura del régimen, porque en Francia lo que hay es una guerra civil que lo que hace es crear un tipo distinto de Estado, claro, pero las instituciones francesas son distintas, es decir, a lo mejor Francia lo que necesita, la monarquía en Francia,
pues había una diferencia con la aristocracia y con las clases, dijéramos, que buscaban el poder, que no se puede comparar con España, donde siempre había prevalecido el pactismo y donde, por ejemplo, en América, pues las élites, dijéramos, locales y las aristocracias estaban perfectamente integradas en el Estado. Es decir, es que las instituciones no tienen absolutamente nada que ver. Lo que ocurre es que la potencia de un Estado se impone sobre otro. En la coalición que hay entre Francia y España, evidentemente, la mayor potencia de Francia consigue imponerse sobre España y luego Inglaterra, evidentemente. Es que si estamos hablando de la lucha de imperios, entonces lo que no podemos es decir, no, es que hay una transformación natural. No, lo que hay es una lucha de imperios que evidentemente imponen sus nematologías, se imponen sobre sus enemigos y sobre sus rivales. Y esa es la realidad. Entonces, cuando ahora hablamos de China, pues al margen de que nos gusten, de que no nos gusten, de que lo podamos definir en unos términos u otros, es la masa del Estado chino lo que le permite resistir, por así decirlo, la imperialización anglosajona. Si no tuviera esa masa, sí. Vamos a poner orden un poco aquí. Volvemos a... Voy a abrir un segundo punto, ya habláis todo, ahora sí te paso la palabra inmediatamente a ti, Francisco. Sí. Porque si no es un caos. Es para tener un poco de orden. A ver qué le parece a ustedes esto, no lo pronuncié yo mucho en mi conferencia, pero es una clasificación que está muy de moda últimamente, que viene a sustituir a otra clasificación que para nosotros, desde luego, desde el materialismo filosófico, pues está totalmente superada, en el sentido del dualismo maniqueo de la izquierda contra la derecha. Claro, hablar de izquierda y derecha en geopolítica no tiene ningún sentido, o sea, no tiene ni pie de cabeza. Según el contexto también habrá que dar los parámetros de qué izquierda usted está hablando, de la izquierda comunista, vale, y está hablando también de qué derecha, de la derecha liberal, pues entonces en la Guerra Fría era la izquierda de la derecha porque era Estados Unidos contra la Unión Soviética, vale, bueno, ahí dando el parámetro de alguna manera, pero a nivel general la distinción izquierda y derecha, y además que se ha entendido de manera maniquea, pues es totalmente triturada y funciona solamente a nivel nematológico. A nivel tecnológico, pues la realidad tira por otros derroteros. Ahora bien, ahora ha venido una nueva clasificación que dicen que viene a sustituir a esta de izquierda y derecha, que es la de globalismo y nacionalismo, globalismo y patriotismo. A propósito de Donald Trump, que lo habéis citado antes, pues Donald Trump se supone que es de los primeros presidentes desde hace mucho tiempo en Estados Unidos que sea patriota, porque todos los demás anteriormente supuestamente eran globalistas. Aunque, como dice Íñigo, los globalistas no se dicen que son globalistas abiertamente. Sin embargo, los patriotas lo dicen así muchos que son youtubers y políticos incluso y gente, en fin, influencer, como los llaman ahora, ¿no? Dicen, nosotros somos patriotas, vamos, adelante, patriotas. O sea, lo dicen sin ningún tipo de complejo, pero los globalistas lo dicen con la boca pequeña, son un poco maricomplejines, los globalistas. Claro, estos globalistas pues hablan de un mundo sin fronteras, hablan, yo sé, de bomberos sin fronteras, de médicos sin fronteras, de aduaneros sin fronteras, que ya es el colmo, ¿no? Y claro, los patriotas hablan ya de las fronteras, y hay que tener en cuenta las fronteras, y ya la división es la autodeterminación nacional, ¿no? Que, dicho malamente, porque eso de autodeterminación suena muy mal, pero claro, aquí hemos tenido un presidente del gobierno que decía que no le gustaban las fronteras. ¡Uf, las fronteras! ¡Uf, qué follón! ¡Uf! Eso es ideología, eso no. Decía Rajoy, es que qué pereza, hablar de ideología ahora. A mí las fronteras no me gustan, lo cual es ideología, porque un mundo sin fronteras sería una ideología más o menos globalista. A ver cómo veis vosotros esta distinción entre globalistas, porque claro, modelos de globalización hay muchos, que no es lo mismo pues ese modelo de globalización anglosajón, que ya un modelo chino o modelo otro, o como fue en su momento el modelo español, en fin, que globalizaciones, pues claro, mundo solo hay uno, pero modelos de globalización hay muchos, ¿no? Solo hay una mundialización, porque el mundo solo hay uno, ¿no? O planeta Tierra solo hay uno, hasta donde lleguen, pero claro, en modelos de globalización pues son diversos y están enfrentados entre sí, que es la dialéctica de imperio, al fin y al cabo, en lo que se viene a resumir esto. Me parece que esa distinción es... ¿Qué os parece? Sí. Adelante, sí. Es exactamente igual de nematológica que la otra, que la de izquierda y derecha. Sí. Es decir, son dos binarismos paralelos, sí. Por otro lado, en el fondo maniqueos, que se pueden interpretar, por supuesto, según se polaricen los valores axiológicos en un lado o en otro, pues lo fetén será la globalización o el globalismo o bien lo contrario, el nacionalismo, el patriotismo, pero que en el fondo lo que tampoco podemos olvidarnos es de que efectivamente, a pesar de la retórica de Trump, nematológica,
y de la retórica de Obama. Sin embargo, desde el punto de vista de la capa tecnológica, por así decirlo, del control de las fronteras estadounidenses, pues con Obama y con Biden es exactamente igual que con Trump, es lo mismo, es que es igual. No, y ya se hizo con Kamala Harris, que cuando entró al poder ha dicho a los inmigrantes, no vengáis, ha dado un aviso navegante, sí, no vengáis. sí, en Guatemala. Pero sí. cuando estaba en la oposición se llenaba la boca de nematología. Es que es lo mismo, exactamente igual. Entonces, efectivamente, yo creo que son distinciones muy importantes desde el punto de vista, qué sé yo, retórico en el fondo, pero que... Retórico propagandístico, ¿no? Propagandístico, sí, pero que en el fondo no son distinciones que tengan ningún efecto tecnológico en el fondo. Sobre todo porque yo creo, antes he hecho este comentario y me parece que esto tiene algún fundamento, ¿no? Que nadie se dice yo soy globalista. Sin embargo, el globalismo siempre es una ideología, yo creo, que efectivamente funciona a efectos apotroicos, ¿no? Es decir, a la contra. Y ya sea hace 20 años con los grupos antiglobalización, ya sea actualmente, pues parece ser que ahora el antiglobalismo está más representado en lo que se puede decir, vamos, desde el punto de vista sociológico, la derecha o lo que fuese, ¿no? Sí. Ahora bien, yo creo que están persiguiendo un fantasma en el fondo, porque no hay que olvidar que en este mismo programa, bien que hace 2 o 3 años, en otro formato de teatro crítico, recuerdo en una ocasión que estaba Gustavo Bueno hablando con Peretnik y con Javier Neira, y Javier Neira, no sé si sacó a colación la Agenda 2030 o algo así, ¿no? Y Gustavo Bueno dijo, bueno, pero es que no es porque haya una agenda, sino porque hay muchas agendas. Y esas muchas agendas están en conflicto entre sí, también intersectan, y de la resultancia, ¿verdad?, de esta suerte de polígono vectorial de fuerzas, pues está el estado del mundo. Claro, esta es la forma de entender las cosas desde el punto de vista del pluralismo discontinuista. Yo mi pronóstico, sintetizando todo lo que hemos dicho hasta el momento, creo que damos por enterrado el globalismo, es decir, creemos que es una entelequia, que es una polaridad que quieren interpretar como doctrina, tal. Nos enfrentamos a un mundo, el pronóstico es que tenemos un mundo nuevamente bipolar, de nuevo bipolar, o a lo mejor siempre lo fue, pero pasó por algún momento de bajón, porque siempre hay pulsos para arriba y para abajo. Y en este mundo bipolar tampoco es Oriente contra Occidente, José Ramón, tampoco es cultura oriental contra cultura occidental de raíz protestante o no. Yo creo que son polos de fuerza. Había una vieja doctrina de geoestrategia que yo estudié en los años 70 que era el continente mundial y la isla mundial. El continente mundial es Eurasia y la isla mundial es el continente americano. Cuando las élites anglosajonas se vieron en peligro en el continente mundial, puesto que empezaba a haber una serie de movimientos y de reacciones extravagantes, emigraron a la isla mundial y allí se acastillaron. Desde allí puedes controlar el mundo entero. Hoy en día se puede controlar desde cualquier parte, pero efectivamente la resistencia que produce China es porque en China podemos ver, independientemente de los movimientos en el mercado, podemos ver que sus políticas han hecho uso de algo que estuvo últimamente denigrado en Occidente, que es la gran estrategia. O sea, la gran estrategia no es una estrategia normal. La gran estrategia es omnicomprensiva y se fijan los fines en los modos y en los medios. Y la gran estrategia es la que te da una visión de perspectiva de largo recorrido, de muy larguísimo plazo, lo que te proporciona un alto grado de cohesión en la acción y un alto grado de coherencia en tus evoluciones y por desgracia da un alto grado de éxito. En la parte contraria, en el otro polo, por no decir occidente, vamos a hablar de polos, en el otro polo lo que vemos es que hay una batalla cultural que no sé por qué, yo reconozco que no sé por qué se está dando, o mejor dicho, tengo una intuición, pero no tengo ninguna base científica para decirlo. Es decir, esa batalla cultural está promovida desde el polo este, porque han encontrado nuestros puntos frágiles. Es decir, si tú coges... ¿Qué batalla sería esta, perdón? Pues te voy a decir, yo tal como la veo es la siguiente. Si tú tienes las capas del modelo canónico, ¿no? Y, por ejemplo, ponemos el ejemplo español. Dice, ¿por qué España es tan resistente? Porque a lo largo de su historia ha creado una capa basal de una fortaleza y de una inercia espectacular.
que la capa basal es física, todo el mundo lo sabemos, pero la capa basal también es una zona de objetivos, planes y programas políticos. Y cuando se aplican, se transforma en política. Y una capa basal, digamos que es la coraza donde se esconde el pueblo de la acción de sus élites. Esto es mío, ¿eh? Esto lo acabo de... no lo he leído en ningún sitio, es una idea mía. Es decir, cuando tú en tu pueblo te encuentras con una capa conjuntiva que tiene derivas extravagantes que te desorientan o que incluso te inquietan, y una capa cortical que se difumina porque te han metido en una gran OIG, que es la Unión Europea, donde la soberanía se distribuye, el ciudadano ignorante o el ciudadano que no es político y que solo se dedica a vivir y a sobrevivir cada día, ¿dónde se oculta? En la capa basal. Si yo tuviera como objetivo quedarme con las materias primas, los medios de producción y los recursos financieros del polo oeste, por no decir occidente, miraría cuáles son sus puntos frágiles para penetrarme con la gran estrategia donde penetro yo. Entonces, lo puedo hacer al modo imperialista depredador, que es por medio de los ejércitos, o lo puedo hacer de una manera mucho más novedosa, que yo lo estudié recientemente en un documento que escribieron 2 coroneles chinos, que llaman la guerra más allá de los límites, the Warfare Beyond the Limits, que es una técnica donde el escenario de combate no es militar o no es exclusivamente militar. Ellos promueven que el escenario futuro de combate es el universo entero. Y es una idea muy china, muy chinesca, pero que la podemos entender nosotros. Entonces, si yo quiero hacerme con la materia prima por ejemplo, del litio, ¿qué hago? Pues yo, como soy polo este y tengo una gran estrategia, digo, ¿cuánto tengo de tiempo para quedarme con la materia prima esa que tanto me interesa y tal? Y dice, no tengo prisa. No tengo prisa. Y lo que quiero es éxito. Y entonces ni me voy a pelear en los mercados, ni genero inquietudes en las élites. Es más, busco aliados. Me meto Huawei por Estados Unidos, tal. Y entonces esto es lo que se está viendo. Es decir, tenemos ahora mismo la situación que hay en el mundo es una situación de conflicto. China está actuando en situación 8 del grupo, ¿os acordáis, no? Del cuadro ese de relaciones. Yo creo que China está usando unas técnicas de coexistencia simple frente al resto del universo, que podríamos decir imperio depredador, pero no, pero el polo oeste no es un imperio depredador, lo hemos definido como otra cosa. Pretende ser otra cosa. Bueno, si el imperio depredador lo entendemos, es que vamos a ver, esta es una tesis que tú efectivamente has defendido otras veces, lo de la insistencia en la capa basal. Yo creo que yo veo un pequeño peligro en insistir demasiado sobre la capa basal, porque nos puede devolver a una concepción, dijéramos, dual, es decir, a un plano antropológico que en el fondo es el del marxismo y también el del liberalismo, es decir, el hombre y naturaleza, ¿no? Sí. Es decir, todo es al economicismo, en definitiva. Es del marxismo, pero también es del catolicismo, es la ciudad de Dios y la ciudad del hombre. O sea que, efectivamente, pues que las tres capas del poder político, la basal, la cortical y la conjuntiva están totalmente unidas. Es decir, es muy difícil también entender cómo opera la población sobre la base basal en el territorio en el que se asienta, sin las instituciones, sin su constitución histórica, moral, etcétera. Por ejemplo, el concepto de administración pública ocupa todas las capas, o sea, y todos los ejes. ¿Por qué? Porque es omnicomprensivo. Y lo mismo podemos hacer del Estado de Derecho, de las instituciones. Son capas disociables, pero no son separables, porque tampoco los ejes del espacio antropológico de las que fluyen, por así decirlo, tampoco son separables entre sí. Exactamente. Hay capas que pueden tener más dominios que otras, ¿no? O 2 capas que pueden dominar a una que puede dominar a otra. Pero más que dominar o no, Daniel, más que dominar o no, puede establecerse una taxonomía de naciones en función de cómo se mueven dentro de esas capas o cómo se establecen esas capas en sus entornos, porque la capa basal española no se parece en nada a la francesa, en nada, y ni a la inglesa. ¿Entiendes? ¿Nos hace distintos? No, podemos hacer una taxonomía, es decir, bueno, y indagar ahí fortalezas y debilidades. Puedes hacer un DAFO, ¿no? Yo el otro día me dediqué a hacer un DAFO de esto
desafíos o amenazas, oportunidades y fortalezas, ¿no? Que en inglés se dice de otra manera, no me acuerdo el nombre. Y entonces yo decía, coño, si yo hiciera un DAFO a nivel solo nación española, entre los enfrentamientos entre las élites y la nación, en las circunstancias, y me distribuyo, ostras, al final tengo que acabar yendo a las capas y a los ejes porque inevitablemente está todo interconectado, pero encuentro respuestas distintas, incluso por regiones, o sea que tiene que ver mucho con la cultura. Yo veo ahí un poco un riesgo, de nuevo, perdona, de idealización, en este caso de la nación, o que llamas tú nación, ¿no? Como si el pueblo fuera una entidad sustantiva que está separada de las élites y entonces, y además que resiste, que tiene una resistencia. Es que el pueblo al final... No uso nación como concepto holístico, no. Digo por poner una geometría, es decir, podría decir península ibérica, vaya, o sea, ¿entiendes? Es decir, no como nación canónica, sino como entorno en el que viven unas personas que tienen una ley común y que tienen unos intereses comunes y una cultura más o menos compartida. Sí, una sociedad política, una sociedad política. Eso, una sociedad política, sí. Bueno, pues voy a ofreceros el último punto. Te voy a dar la palabra a ti ahora, José Ramón, porque me parece que me ha hablado. El último punto es volviendo, aunque lo hemos tocado, desde luego, pero es volviendo a la actualidad, al momento presente. Bueno, ya lo habló Íñigo desde el principio. Claro, lo de la pandemia, sí que la pandemia trae un nuevo orden mundial, no en el sentido ya que le quieren dar los globalistas a este término, que al fin y al cabo lo que quiere decir con esto es el gobierno mundial, sino un nuevo orden mundial en el sentido de un nuevo orden de cosas en el mundo, ¿sí? entre la dialéctica de estados. Si es que los estados, los imperios, pues digamos, la pandemia lo ha modificado. Bien, yo lo que creo es que esto ya venía de antes y que la pandemia lo que ha venido ya es acentuarlo. Es decir, vamos a ver, Estados Unidos en 1991 se queda como única superpotencia. Había dos superpotencias en la Guerra Fría, cae la Unión Soviética, entonces queda solo Estados Unidos como única superpotencia. Entonces, lo que decía Daddy Bush, Bush primero, New World Order, nuevo orden mundial. Claro, efectivamente, cae la Unión Soviética, aquí está, empieza una nueva etapa. De hecho, en la historiografía pues habla de la Guerra Fría y ya de la posguerra fría, o de la etapa ya de Estados Unidos como única superpotencia. Ahora bien, eso duró hasta 2008, porque en 2008 con la crisis financiera, con la caída de Lehman Brothers y todas estas cosas, pues, y con la remilitarización de Rusia, que tiene la Vanguard, un misil nuclear balístico de estos que pueden esquivar lo que quieran, que pueden moverlo casi a donde quieran, dirigirlo casi a donde quieran, una tecnología brutal. Rusia ha despertado, gracias a Vladimir Putin. Putin, págame si quieres, yo lo hago gratis. Entonces, claro, esa remilitarización de Rusia lo hace como una superpotencia militar, desde luego. O sea, no, a nivel de Producto Interior Bruto, pues Rusia... Solo militar. Solo militar. Pero ahora, que bastante tiene, ojo. Y porque de hecho los americanos querían descuartizar Rusia. Está Wisniewski Brzezinski, que en paz descanse el hombre, polaco-estadounidense, la mano izquierda de David Rockefeller, fundador de la Comisión Trilateral, que estaba empeñado tanto en la administración de Clinton como en la de Obama, que fue asesor de Obama, que perdió todas las batallas. Obama perdió todas las batallas con Putin, la administración Obama, pero ya desde Clinton hasta el año 99, al año 2000, cuando entró Putin, con aquello de Chechenia, Rusia la querían descuartizar, querían hacer de Rusia, pues balcanizarla, lo que no se globaliza se balcaniza. Entonces, en Rusia ha despertado militarmente al menos. Y China, pues está teniendo un auge tecnológico y comercial brutal, porque la tecnología 5G, con la red 5G, incluso hablan de 6G ya, incluso. Se está militar también, Militar, con la inteligencia artificial, con los drones que quieren hacer un buen ejército. Entonces, claro, no ha sido la pandemia la que ha venido a cambiarlo todo, pero sí, digamos, a confirmar que, porque China sí puede decir de estas salimos más fuertes, no como dicen los inútiles de aquí. China sí que puede decir salimos más fuertes respecto a las demás potencias, claro, porque en sí misma no, porque ellos esperaban un crecimiento del Producto Interior Bruto mayor, pero aún así han crecido y los otros han bajado considerablemente porque la pandemia ha hecho mucho daño tanto en España, no digamos, pero también en Estados Unidos, en Inglaterra, y bueno, en Hispanoamérica también, y eso nos concierne a nosotros y es muy preocupante. En Hispanoamérica está haciendo mucho estrago la pandemia.
decir, que, ¿cómo veis esto de la pandemia y de este repaso histórico pequeño que he hecho, de que si Estados Unidos ya no es la única superpotencia, ya no hay un mundo unipolar, sino estamos más bien en un mundo tripolar con Estados Unidos, Rusia y China? Pues, ¿cómo lo veis, José Ramón? Yo creo que lo que has dicho de cuando cae la Unión Soviética y entonces durante unos años Estados Unidos es la única potencia mundial, ellos yo creo que ya sabían que China, si no estaba al nivel que está ahora, podía estarlo, estaba en camino de serlo, porque muy pocos años después entró en la Organización Mundial del Comercio y China estaba imponiendo unos aranceles altísimos precisamente porque estaba, dijéramos, consolidando su potencia industrial y que ellos sabían perfectamente, porque los planes de industrialización de China vienen prácticamente de Sun Yat-sen de los años de entreguerras y tal, o sea que no es un proceso de ahora, lleva muchísimos años desarrollándose. Entonces hay mucho de propaganda ideológica anglosajona, sobre todo estadounidense, para de alguna manera reafirmarse y ser percibido como superpotencia única en el mundo durante esos años. Lo que pasa es que, claro, luego la realidad objetiva de los hechos, pues, dijéramos, ha puesto las cosas, por así decirlo, en su sitio. Y respecto a la evolución de lo que afecta a la pandemia, a la evolución del mundo, efectivamente estoy de acuerdo contigo que en lo fundamental las líneas ya estaban marcadas, es decir, lo que tampoco va a cambiar una pandemia, por muy importante que sea, lo que son los principios de la geopolítica o las líneas históricas que están marcadas. Yo creo que falta perspectiva. Es un poco pronto todavía para saber, porque atendamos a unos índices de crecimiento de esto o del otro en el año y medio, 2 años escasos que llevamos de pandemia, pues cómo va a evolucionar la situación, cómo va a afectar. A lo mejor China ahora es más fuerte, pero pues igual no le va a afectar igual o a otros países el próximo año, por ejemplo. Entonces yo creo que hace falta más perspectiva y es un poco pronto para saberlo. Vamos, los principios fundamentales de la política y de cómo funciona la política entre las grandes potencias, que es fundamentalmente el principio de imperio y que precisamente eso es lo que obliga a unas a aliarse con otras, etcétera, pues eso no va a decir esas líneas. Y en última instancia, yo diría que lo que principalmente, no es lo único, pero principalmente define la potencia de un Estado y, por lo tanto, su capacidad de defender su independencia y lo que determina su posición en un sistema político es su propia masa. Por eso, claro, cuando hablamos de España, por ejemplo, la España actual, ¿no? El Estado español actual, con sus 47 millones de habitantes, su medio millón de kilómetros cuadrados y encima sus muchos problemas, entre los cuales, y no es menor, los problemas de una falta de ideología, de una falta de, por así decirlo, antropología propia, porque España sociológicamente y culturalmente ha dejado de ser católica. Eso es una realidad para mí, es decir, quedan prácticamente restos de catolicismo en España. España está protestantizada, y yo sí que utilizo ese término porque se puede reelaborar o no da tiempo, y realmente no tiene las capacidades ni a nivel conjuntivo, ni a nivel basal, ni a nivel militar, por supuesto, etcétera, para reafirmarse como Estado. Y el gran problema de España precisamente es la falta de masa. Entonces esto nos llevaría a unas discusiones que ahora no da tiempo, pero simplemente por mencionarlo, no ha dado tiempo, quizá para otro programa. Bueno, propuso, me parece que es en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, me parece, unos escenarios hipotéticos postestatales, que no se habrían dado todavía porque los estados siguen existiendo, pero que bueno los propone o los sugiere como posibilidad hipotética futura a partir de 2 grandes procesos. Uno sería el proceso de fragmentación política y de los estados, me refiero, del sistema actual, y otros serían procesos de federalización, que sería lo contrario, sería unión de estados. Y a partir de ahí, pues bueno, hay unas subdivisiones y unas propuestas subsiguientes, ¿no? Pero bueno, lo dejo ahí porque si no nos alargamos mucho. Íñigo. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que efectivamente las líneas de fuerza venían de antes. Y también estoy de acuerdo con José en que como quiera que esta situación todavía, la pandemia incluso, es una situación infieri, que no es perfecta, no se ha acabado, vamos. Pues entonces es muy pronto para decir nada. Entonces ignoramos no, ya lo sabremos, pero ignoramos. Y que en todo caso, lo que por citar, por introducir aquí un nuevo tema, ¿no? Pero vamos, muy vinculado a esto. Se ha dicho muchas veces, aunque muchas veces se ha criticado este planteamiento por ser demasiado conspirativo, etcétera, ¿no? Que esta pandemia la han hecho los chinos porque ellos han salido más fuertes. Claro, bueno, aquí esto peca de la falacia informal del quid prodest, ¿no? Porque que lo hayan hecho los chinos, porque la consecuencia, el finis operis,
no explica el finis operantis, ni lo implica, ni nada, ¿no? Y además los chinos, ¿cómo iban a saber que iban a salir más fuertes? Una capacidad de cálculo que ni Dios padre, ¿no? Y además igual no salen más fuertes, porque estamos todavía en Fieri, ¿no? Por lo tanto, lo que va a pasar después de esta pandemia, pues ya veremos. No puedo decir nada más. ¿Francisco? Yo creo que es un trampantojo, sinceramente. Es decir, en un mundo, en un planeta donde hay 7.000 millones de habitantes o por ahí, que te venga un virus con el que la humanidad lleva conviviendo con los virus desde que amaneció sobre el planeta, creo que es un constructo de los medios de comunicación de masas para utilizar un distractor para que la gente mire en lugar de a la luna al dedo o al dedo a la luna, etc. Y mientras tanto están pasando debajo de nuestros pies otras circunstancias muy importantes que no les estamos poniendo atención. Por la mortandad producida, por la influencia sobre la población, por la propia influencia sobre la mentalidad de las personas. Esto es un ridículo espantoso, sinceramente. Y lo que hay que buscar detrás es, yo sigo en la atalaya observando el resto del universo, ¿sabes? O sea, que he quitado esa cortina de humo que me han puesto delante de los ojos y sigo observando más allá, porque creo que está por llegar algo verdaderamente importante y que sí que va a ser globalizador en el sentido negativo del concepto. Pues nada, pues vamos a darlo aquí. Llevaremos por lo menos 1 hora y media, no lo sé. Y ha sido un placer. Yo voy a disfrutar de esta noche sevillana, a ver si aguanto hoy en el balcón, porque es que ayer estuve en el balcón y me tuve que ver la película y me tuve que meter para adentro. Es que hace mucho Pizza. lo estoy diciendo los medios de comunicación, lo digo yo. Y os voy a pedir a vosotros y a los futuros televidentes materiales, ¿ya? Nosotros estamos ahora mismo en televisión formal, tenemos el don de la clarividencia, tengo la clarividencia de vosotros, ¿no? Pues que compartáis esto en las redes sociales, porque a mí Facebook, Mark Zuckerberg me ha bloqueado, por decir una tontería, por nada. Así que yo no puedo compartir este vídeo en las redes sociales hasta dentro de, no sé, 10 o 15 días, no sé. Creo que tengo una sanción de un par de semanas todavía. Así que no... Y nada, Íñigo, que no me voy sin invitar... usted, que yo... ¿No que me explica Estados Unidos? Además, que tiene mucho mérito, porque no dice Estados Unidos, dice Estados Unidos. O sea, lo añade es decir 6 sílabas en 3. O sea, tiene muchísimo mérito. Estados Unidos. Pues con este vídeo usted, bueno, pues nos emplazamos a ver si yo tengo otra conferencia sobre el que a mí le di la EFO, no ya como EFO de la Escuela de Filosofía de Oviedo, sino allí la misma Fundación Gustavo Bueno sobre la Unión Europea, globalismo y europeísmo. Pero ahora que se me va a venir el verano encima y que como estaré en Santo Domingo de la Calzada, materia de ontológico general mediante, iba a decir Dios mediante, pero no me ha recordado que somos ateos y materialistas, pues, y como en agosto seguramente estaré en la playa y, en fin, pues ya si eso, pues en septiembre ya con el nuevo curso, si quiere quedamos otro día, si queréis quedamos otro día y hablamos de europeísmo y globalismo. Y el asunto también de España, hay que ver que, porque España es uno de los países más entrampados con el europeísmo y también con el globalismo. Y tenemos, bueno, aquí nos pasamos de lista, ya no tenemos la agenda 2030, y ya tenemos la agenda 2050. Aquí somos más papistas que el Papa. Aquí ya está. Aquí, bueno, estos politicuchos que nos dominan, en fin. Bueno, que habéis votado. Bueno, pues nada, gracias. Ya nos vemos otro día. Muy bien, un abrazo. Un abrazo. Saludos a todos. Sí, señor. No sé si estará por ahí Pedro, no sé, que he visto por el Facebook que se iba a la piscina y digo, se le ha ido el joder y se lo ha olvidado. Hace un calor impresionante aquí en Bilbao, en Sevilla. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Pues te iba a dar exclusiva, porque aquí en Sevilla es una cosa rarísima, no lo están diciendo en ningún lado, pero lo voy a decir yo, es que no hace calor. A Sevilla, a ver, aquí calor es a partir de 40 grados, lo demás está... Ya. Qué horror. Y es desesperante, para que le guste el calor. Pues nada, gracias, ya nos vemos otro día, ¿no? Daniel, muchas gracias por invitar a Aznar, que no sé, a mí se me había pasado ya, pero... No sé si me ha salido tan bien. Ahora lo has pensado, la otra vez te salió del alma y sale mucho más natural. Lo de Rajoy también, fantástico. Es un alumno, me dijo, profesor, ¿quiere que le invite?
Y yo dije, no, quiero que imites a tu puta madre, a mí que más. No le dije lo de la puta madre, pero vamos, yo dije, mejor a tu madre, no vas a reír de mí a mi cara, joder. Bueno, pues nada, un abrazo a todos. Nada, venga, no te veo, venga, que vaya muy bien. Hasta la próxima.